okey, okey. Okey, okey, sí, bueno, bueno, bueno.
¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto verles en esta tarde lluviosa y que nos permite inaugurar la versión vespertina de las charlas del tronco interdivisional, la primera del trimestre 25 otoño, que ya no conté en la mañana, me olvidó decirlo, que ustedes son la generación 101 de la UAM Xochimilco, pero la número 100 del tronco interdivisional, porque la primera generación de la UAM Xochimilco no tuvo tronco interdivisional, sino CAM, que era Comisión Académica Modular. Así que para el TIT es una alegría poder llegar a la generación 100 y bueno, estaremos justamente tratando que este trimestre puedan compartir la diversidad del conocimiento y los procesos tan diversos que hay también a nivel de las sociedades. Por eso el día de hoy tuvimos ya la oportunidad de hablar en la mañana con Bertana y con Salvador. Él se dijo hace ratito Chava, así que yo me voy a atrever a decirle así porque siempre me gusta más esta cercanía personal que uno puede establecer. Y y lo invitamos porque las primeras semanas del TIT se dedican en buena medida a discutir lo que hace de la UAM Xochimilco una institución que apuesta por un proyecto educativo distinto. Ustedes lo que han llamado ya sistema modular, seguro ya empezaron a hablar sobre eso, qué significa, qué implica, el rol activo del estudiantado, muchas cosas. Y hay un rasgo que en mi opinión nos da una enorme virtud como institución, es el trabajo en equipo y la relación entre disciplinas. Esta que me imagino, lo digo así usando el subjuntivo, sea muy peculiar para ustedes, sentarse al lado de una persona inscrita en planeación territorial, con alguien de diseño de la comunicación gráfica, con alguien de medicina, con alguien de economía, cualquiera de las tres divisiones está ahí representada, y de repente no se entienda muy bien la razón de ser de este ejercicio. ¿Qué hago yo aquí con estudiantes de otras licenciaturas? Esto trataremos de reflejarlo, subo de voz. ¿Soy solo yo o se escucha a diferentes niveles? Así se escuchaba. Para ustedes que están abajo no lo notan tanto, pero aquí arriba tenemos un eco que hace rato incluso Salvador estuvo modelando, le dijo Bertana, yo no yo, porque iba y venía con la intención de que esto mejoraría, pero no lo viven ustedes, ¿no? No se escucha, bueno, acá sí. Perdón por este paréntesis. La interdisciplina define muchísimo del trabajo que hacemos en el tronco interdivisional, al menos intentamos plantear así la lectura y la solución de problemas. Y a veces parece muy extraño cuando escuchamos el concepto de interdisciplina, pues algo ha de ser, mi docente me pide que yo lo plantee, lo discuta, lo piense, y creo que verlo en acción, verlo realmente la interdisciplina como un proceso efectivo, ayude muchísimo a
a comprenderla y también a poder llevarla a cabo. Por eso hemos invitado este día a Bertana y a Salvador, porque hacen un trabajo espectacular. Ahora lo van a ver, no quiero, por supuesto, robar mucho más sobre esto, en un trabajo colaborativo entre el diseño industrial y, bueno, la biología, pero entendí que más bien es un tema también de agronomía y hay muchísimas cosas ahí involucradas que son maravillosas. Así que, bueno, yo estoy seguro que lo van a disfrutar. Esta es la primera charla del turno vespertino. Ya tienen el calendario en sus correos institucionales, todo lo que vamos a hacer durante el trimestre, tanto en la mañana como en la tarde, que incluye pláticas, por ejemplo, sobre el proyecto en Chiapas que tiene la UAM. También tenemos algunos elementos sobre música, teatro, sobre literatura, problemas económicos internacionales, problemas políticos, en fin, hay una gama importante de elementos. Ayer discutimos sobre el concepto de salud mental, en fin, estamos tratando que esas actividades sean para ustedes, digamos, un soporte y al mismo tiempo un complemento de aquello que discuten en sus aulas. Agradezco, por supuesto, que ustedes estén aquí y les doy la bienvenida, les deseo lo mejor en su trimestre. Por supuesto, a sus docentes, pues siempre es maravilloso poder interactuar con ellas y con ellos. Ha sido siempre un ejercicio muy, muy enriquecedor el que sucede en los días miércoles. Y bueno, no voy a leer la reseña ni de Bertana ni de Salvador, porque ella y él se van a presentar de forma más dinámica de lo que yo haría, que sería leer un papel. Y bueno, por favor, al final de la intervención de nuestra y nuestro invitado, ustedes sientan la libertad de comentar. La idea es que ustedes tomen el micrófono, hagan alguna pregunta, comenten. Sé que estamos en el primer trimestre y llevamos 5 días, o sea, tampoco es que ya hayamos avanzado muchísimo, pero estamos seguras y seguros de que ustedes tienen muchas cosas que comentar y siempre reconocen procesos de sus localidades, de su inmediatez, pero también del país. Así que la invitación es que al final ustedes puedan comentar. Simplemente nos levantan la mano, nos acercamos con un micrófono y ustedes tendrán la respuesta de Bertana y Salvador con muchísima gentileza. En la mañana funcionó muy bien, así que ahora es el turno vespertino y ustedes siempre tienen muchísimas, digamos, inquietudes. Gracias por estar aquí. La verdad es que sus agendas son siempre muy complejas. Ahorita lo van a ver con todo lo que trabajan. Y bueno, significa mucho para el TIT que acepten acompañarnos. Muchas gracias, Bertana, Salvador, de verdad, gracias. Es la tercera ocasión que nos acompañan y bueno, dijimos Laura y yo que esta charla es muy buena y que pensábamos que sería algo muy, muy similar a lo de la vez anterior, pero en 2 trimestres el avance en su proyecto es verdaderamente sorprendente. Así que les agradezco por estar acá y el micrófono es de ustedes. Y jóvenes, ojalá tengan ustedes esta inquietud de comentar. No solo estudiantes, docentes también, por supuesto, pueden tomar el micrófono. Muchísimas gracias y les pido un aplauso para iniciar a Bertana y a Salvador. Gracias. Solo un micrófono abierto Pues sí, ustedes interactúan bastante. Ok, sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Esperamos que les guste esta plática. Bueno, a lo mejor están preguntando qué hace un biólogo y una diseñadora industrial sentados en la misma mesa. Ahorita van a ver. De aquí, ¿quiénes son de diseño industrial? Ok, ¿y de agronomía? ¿Biología? Ok, digo, no crean que los demás se van a quedar fuera, pero ahorita van a ver por qué. Ok, bueno, aquí estamos trabajando entre Salvador y yo lo que es la biología. Ahorita Salvador les va a contar de él. Y yo vengo de diseño industrial, estoy a cargo del laboratorio de pruebas y simuladores y ahorita van a ver todo lo que hacemos. Bueno, ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Yo soy Bertana Salas, yo estudié aquí hace muchos años, también estuve sentada en este auditorio muchas veces en tronco interdivisional. Y bueno, el diseño industrial como tal es el que trabaja con el usuario, o sea, nosotros diseñamos objetos. No sé si realmente saben los que van para diseño industrial qué hacemos como tal. Lo único que sí no hacemos es diseñar industrias. Eso sí no lo hacemos. Entonces,
Nosotros nos enfocamos en ver cuáles son los problemas que tienen las personas y en resolver sus necesidades para lograr una mejor calidad de vida. Diseñamos objetos, trabajamos también con servicios, con experiencias, y yo como tal me especialicé también en el área que es ergonomía, donde trabajo directamente con la persona, con el cuerpo humano, cómo interactúa el cuerpo humano con los objetos desde el punto de vista antropométrico y biomecánico, que ahorita van a ver un poquito más de eso, ¿sí? Y que nosotros en realidad no trabajamos solos. Para que yo pueda diseñar un objeto, tengo que trabajar con la persona que lo necesita y con la especialidad que lo necesita. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos diseñar un material didáctico para psicólogos, o sea, un psicólogo que dice, oye, tengo que trabajar con niños autistas y necesito un material didáctico con estas características, se acerca a nosotros, nosotros trabajamos con estas necesidades, vemos todo el contexto que lo rodea y sobre eso empezamos a diseñar, pero están de acuerdo que no podemos hacerlo solos. Si los psicólogos, si los papás y el niño no nos dicen cuáles son sus necesidades, no tenemos nada que diseñar. Entonces, pues más o menos esa es la definición que da la World Design Organization sobre diseño industrial. ¿Por qué me atrevo a poner una definición? Porque yo sé que muchos no sabían ni siquiera qué era el diseño industrial. A veces mucha gente, todavía a la fecha, mucha gente me pregunta, ¿qué hace un diseñador industrial? Bueno, como tal, los diseñadores industriales tenemos 3 objetivos básicos, que es trabajar con los usuarios finales, hacer investigación de campo, es decir, nos vamos con los usuarios y trabajamos con ellos en su contexto y lograr un diseño funcional y adecuado. Este es un proyecto de un alumno, Eric Ávila. Él este proyecto lo hizo en Terminal, que ya son proyectos mucho más complejos y, por ejemplo, ustedes saben que hoy en día no podemos matar una abeja, o sea, es un riesgo muy alto matar una sola abeja. Entonces, cuando alguien tiene un panal en su casa, pues, ¿qué pasa? Llegan los bomberos, sacan las abejas, las matan y ya, se resolvió el problema. Pero eso no resuelve el problema real. Las abejas hay que cuidarlas. Entonces, por ejemplo, Eric, considerando esta problemática, diseña este módulo que es para el transporte de abejas. Este módulo es biodegradable, está hecho a base de fibras vegetales, está considerando cómo se carga, si se fijan ahí está en las orillas, que tiene esos colores precisamente para las abejas, o sea, tiene muchas condiciones que se trabajaron, que de hecho Salvador también asesoró este proyecto, ¿sí? Y de esta manera, este es algo de lo que van a hacer en diseño industrial cuando estén en la carrera. Entonces, aquí, por supuesto, nosotros no podríamos diseñar para esto si no trabajamos con Salvador, si no trabajamos con un especialista en fibras, si no trabajamos con los bomberos, que son los que hacen este tipo de trabajos, o las asociaciones que se dedican a rescatar abejas. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. También, por ejemplo, les voy a contar nuestro caso que más nos gusta. Les presento a Quetzalcóatl. Él es un halcón Harris. Él estaba haciendo pruebas de vuelo y de repente se paran los cables y se electrocuta. Entonces, parecía que todo estaba bien, pero de repente, pues la pata se le gangrena y se le muere. Entonces, ahí se acerca el cetrero. El cetrero son las personas que trabajan con halcones, son los que los trabajan con ellos como tal. Y nos dice, de hecho, él es el cetrero, se llama Enrique. Nos dice, ¿sabes qué? El problema es que Quetzalcóatl, al no poder separar derecho, se para de lado. Y entonces sus órganos se están moviendo de otra manera y está en riesgo de muerte. Entonces necesitamos ayudarle. ¿Qué podemos hacer? Ahí es donde se acerca alguien de fuera y nos dice, tengo un problema, una necesidad. Nosotros empezamos a trabajar, nos prestan unas patas de halcón, no es la de Quetzalcóatl, unas patas, hacemos análisis biomecánicos, hacemos todo tipo de análisis desde cómo es la ergonomía, los ángulos, todos estos elementos de la pata, vemos cómo funciona. Como pueden ver, nosotros trabajamos hasta con piezas de Lego cuando estamos empezando. Agarramos piezas de Lego, probamos los ángulos y demás, después en el laboratorio tenemos impresoras, los muchachos de servicio social modelaron las patas posibles, estuvimos jugando con algunos mecanismos, los llamamos con el cetrero para que los probara. Él dijo, sí, esto funciona. Y, por ejemplo, esta es la pata final. La parte azul es un plástico rígido que imprimimos ahí en el laboratorio y la parte negra es también impresa ahí, pero es plástico flexible. ¿Por qué? La parte rígida no pasa nada, simplemente se pone el halcón, pero la parte flexible nos ayuda a que se le pueda poner en el muñón que ustedes están viendo. Entonces, aquí está ya cómo se le está poniendo el muñón y ahí está ya Quetzalcóatl con su prótesis. O sea, y Quetzalcóatl está vivo, está bien, está interactuando, tiene novia, exactamente.
Entonces, pues, ¿cómo va funcionando? Si se fijan, aquí, pues ustedes dicen, pues sí, diseñaron para Quetzalcóatl, pero yo no puedo diseñar solo para Quetzalcóatl. ¿En quién tuve que pensar? También en el cetrero, porque el cetrero tiene que ver cómo se lo pone. El halcón no sabe lo que está pasando, es un animal a final de cuentas que se va a defender ante un cuerpo extraño. Entonces, cuando tratábamos de ponerle las prótesis para probarlas, siempre nos quería picotear, si llegó a lastimar a alguno de mis alumnos, o sea, no es cualquier cosa. Y teníamos que buscar la manera en que también se pudiera poner de la manera más rápida. Entonces, por ejemplo, se fijan, ahí estamos usando cinchos, porque es un material que el halcón con su pico, que es súper fuerte, no puede romper. Y ya con eso logramos que funcionara bien. Entonces, pues sí, vamos trabajando en todos estos elementos. Como tal, el proceso de diseño es que trabajamos con comunidades. Aquí este es un proyecto que hicimos en Colombia, se logró hacer un convenio con Colombia, nos llevamos a 3 alumnos a Colombia a que trabajaran con unas textileras, o sea, donde hacen estos textiles de telar. Estuvimos viendo, eso se llama etnografía, hacemos este tipo de trabajo, los alumnos estuvieron ahí probando, trabajaron con las alumnas de Colombia y después las alumnas de Colombia vinieron a México, avanzaron en el desarrollo del proyecto, aprovecharon el uso de los talleres y, por ejemplo, pues ya están los bocetos de todo lo que se estaba haciendo y al final diseñaron un telar especial para niños, porque esas tradiciones se están perdiendo. Entonces, ahí ven a la niña trabajando, si se fijan le queda alto, se lo llevan a su casa para practicar, entonces ahí diseñaron un telar que se puede llevar a su casa y que aparte pueden trabajar 2 niñas, una de cada lado. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, empezamos a platicar con la gente, vemos qué necesitan y vamos trabajando sobre eso. Por ejemplo, también hacemos lo que es antropometría y biomecánica, que es el estudio del cuerpo, esos son equipos que vamos usando en los laboratorios, vamos midiendo los ángulos, cuánto mide un brazo, ahorita van a ver por qué es tan importante, ahorita no les voy a contar esa historia, pero van a ver por qué es tan importante conocer las medidas del cuerpo. Lo de abajo son los estudios biomecánicos, en este caso era una propuesta de un triciclo para personas con parálisis cerebral, que también funcionó para personas de la tercera edad, y los análisis biomecánicos tienen que ver con los ángulos y cómo se mueve el cuerpo humano con respecto a esto, para que nosotros hagamos los ajustes de diseño. También tenemos escáneres 3D, o sea, sí estoy anunciando el laboratorio para que sepan que tenemos, sí lo estoy haciendo. Tenemos escáneres 3D, tenemos un dispositivo áptico y con esto nosotros podemos ayudarlos a mejorar sus proyectos. No importa de qué carrera sean, si ustedes tienen un proyecto de este tipo, nosotros les ayudamos. Por ejemplo, ahí están, este alumno que está con la mano así, en ese caso era un proyecto para lenguaje de señas. Entonces se escanearon todas las manos en la posición para enseñar a otras personas lenguaje de señas, se escanearon, se imprimieron en pequeño y se usan para enseñanza. Es, por ejemplo, un ejemplo que no podemos trabajar sin los especialistas en este tema. También tenemos las impresoras, ahí tenemos una impresora de rígidos, una impresora de flexibles, y cómo van haciendo el proceso de diseño, primero modelamos en la computadora y después se pasa a las impresoras. Y bueno, ¿qué hacemos? Simuladores, modelos, prototipos, porque no crean que todo lo que usan pasó, nada más se diseñó, se fabricó y ya estuvo. No, tenemos que hacer pruebas de usuario, tenemos que ver que le quede bien, que funcione. Y por ejemplo, lo que están viendo aquí, la primera no se las voy a contar mucho porque vamos a ver bastante de eso, pero esto es, por ejemplo, descubrimos que los veterinarios hacen dardos para dormir a los animales. Entonces, los alumnos son los que fabrican los dardos con jeringas. Entonces encontramos la problemática que de repente se les complicaba por la habilidad en el corte y demás, y entonces mis alumnos de servicio tomaron el curso de dardos y de ahí empezaron a diseñar herramientas para hacer mejor los dardos, y ahí esas se imprimieron y ahorita son unos prototipos, ¿sí? No solo hacemos análisis de usabilidad, también desarrollamos bastantes biomateriales y composites, todo depende de la carga que se le meta. Por ejemplo, ahí estamos haciendo pruebas en el laboratorio. Este que dice laboratorio de pruebas es un bioplástico que está hecho con cempasúchil y que logramos esta placa que es translúcida, que se ve súper bonita, la hicimos para Día de Muertos precisamente, y que realmente se pudo cortar hasta con no sé si han oído hablar de las Cricut o las Curios, que son cortadoras, las cortamos con eso. Entonces podemos generar este tipo de elementos que van a ayudar a no generar tanta basura en otros espacios. Esta es una maceta de café, o sea, hemos trabajado bastante con los sobrantes de café de las cafeterías. Esta maceta se hizo con el objetivo de evitar, por ejemplo, aquí en el mercado de plantas, que les den estas macetas de plástico que son pura basura.
y este es biodegradable y se puede enterrar junto con la planta, por ejemplo. El caso amarillo, fuimos a la planta piloto, nos dieron todas las pipetas que les sobraban y desarrollamos un material nuevo, claro, ya están limpias y todo, pero un material que son unas placas de plástico que sirven, por ejemplo, para baños. O sea, vamos buscando aplicaciones. Y en este caso, pues es otra placa, pero esta está hecha con Jamaica. Entonces ustedes pueden intervenir con muchísimos materiales para desarrollar todos. Gracias. Hola, yo soy Salvador, soy entomólogo etólogo. ¿Qué es la entomología y la etología? Pues básicamente estudio insectos, entomología. Soy biólogo, también estudié hace muchos años aquí. Y soy etólogo. El etólogo es el que estudia el comportamiento de los animales. Yo les voy a hablar un poco de mí. Quise poner esta foto porque era cuando yo era universitario. Esto es como creo que en el TIT, pasando el TIT. Y le digo a los chicos que ahí no tenía barba, estaba más lampiño ahí. Y pues quería de alguna manera que la vieran porque pues así como ustedes, yo estuve en algún momento allá atrás y ahora estoy acá arriba y es súper interesante eso, ¿no? O sea, realmente si a ustedes les gusta esto, en algún momento, no sé, puedan ser académicos, pueden ser investigadores o incluso estén en su universidad regresando a algo, ¿no? De repente mis compañeros dicen, ¿cómo es que Salvador está dando clases y era el más inquieto del salón? Pero es otra historia, ¿no? Vale, yo trabajo con insectos, con la parte de entomología, pero en exclusivo me gusta más trabajar con los organismos que son plaga, porque ahí hay un gran interés en el tema humano, en el tema económico. Hola, aquí tengo mis alumnos de agronomía. En la parte de arriba tenemos la parte de... Hola. Tenemos la parte de agronomía, los chicos me los llevo a los viñedos, ahí tenemos convenio con La Redonda para ver el tema de vinos y plagas que pueden afectar el tema de vinos. En la parte de abajo está Coppert, es una empresa internacional holandesa que se dedica al tema de plagas y control de plagas mediante otros insectos. Aquí estamos con unos invernaderos, si se dan cuenta el grupo de repente es muy grande. Bueno, también trabajamos apoyando a Corena, también La Redonda, y el tema de cacao. Y yo estoy allá de aquel lado produciendo Nochebuenas cuando estaba en la carrera, ¿no? Entonces, ahorita que está viniendo mucho de época, pues la mecánica es contener, controlar las plagas sin aplicar productos químicos. Es a lo que me dedico realmente, ¿no? Desde un enfoque de etología. Bien, yo vivo aquí, en ese edificio, en el segundo piso está el insectario. Hace poco hubo un poco sobre el insectario, se habló sobre él. Si de repente quieren pasar a visitarme, yo ahí vivo, ahí tocan a mis mazmorra y ahí salgo yo, ¿no? Ahí vivo. Segundo piso. Vale, ya les hablé sobre el tema de entomología y etología. Básicamente lo que estudiamos es el comportamiento de las plagas, de los insectos, sobre todo cómo se aparean, por qué buscan un color en específico, en qué momento se mueven, por qué se mueven de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si un perro te ladra, pues entiendes que te quiere agredir, ¿no? Se está defendiendo. Una víbora de cascabel mueve la cola, pues sabes que se siente amenazada, ¿no? Un gato se eriza, del mismo modo se siente amenazado, pero un insecto es complejo entenderlo. Una abeja pasa por ti y de repente la golpeas, ¿no? Y la abeja, pues si yo voy pasando. Es como si de repente pasa alguien y te agarra patadas y tú dices, oye, pues yo estudio eso, el tema de la etología y es eso básicamente, ¿no? Entiendo los insectos, por ejemplo, aquí al lado abajo hay unos pulgones, estos pulgones son gregarios, siempre están pegados, caso contrario a lo que puede ser un picudo o unas moscas, no se pegan tanto, no están siempre pegadas, ¿no? Que es una cosa completamente distinta. Por ejemplo, insectos que son nocturnos, como ese Obscurosa mariposa nocturna, que realmente es una palomilla, y del otro lado tenemos a alguien que le gusta trabajar por el día, ¿no? Insectos que se entierran en la tierra, como el cara de niño, o hay otros insectos que realmente andan volando constantemente. Entonces, yo estudio este tipo de organismos. Por ejemplo, pues podemos tener a una abeja. Aquí tenemos un himenóptero y creo que no quiere cambiar. Y si se dan cuenta, vuela en formas de triángulos. Si se dan cuenta, su vuelo es relacionado en forma de triángulos, sí lo pueden ver. Caso contrario a un lepidóptero, que su vuelo es más armónico y es en zigzag, en pluma. Y en el caso de un picudo, ese que está allá abajo es un picudo, tiene su probóscide, su aparato bucal alargado. Se mueve en efecto Coriolis, en círculos. Pero no es algo que yo invente, no es algo que ya existe realmente. O sea, estas pictografías son de un colega australiano y pues lo que les hablaba, ¿no? Efecto Coriolis. El efecto Coriolis lo podemos ver aquí, ¿no? Se pintan estos insectos y puedes ver estos pequeños círculos.
O en su caso, esto, pues es cómo se mueve una abeja. Y si te das cuenta, son diferentes. O esto, y si te das cuenta, es muy interesante cómo se mueve una mosca. Entender esto nos ayuda a comprender el manejo de estos organismos plaga. Si se entierra, vamos, en la Tierra va a favor del planeta Tierra, del centro del planeta Tierra, pues eso es geotaxia positiva y podemos ver que, por ejemplo, una filófaga o un cara de niño se entierra. Pero, por ejemplo, una mosca, una abeja, sube en contra al planeta Tierra y aquí lo podemos ver, eso se llama geotaxia. Es otra de las cosas que estudiamos. Todos estos datos que les paso serán interesantes para lo que quiero llegar después en conjunción con Bertana. Vale, les quiero hacer hincapié con estos 3 puntos básicos. Dentro de la etología de insectos existen estos 3 estímulos importantísimos: químico, físico y mecánico. Dentro de los químicos, todo compuesto químico que libera una planta o un insecto le sirve para comunicarse. Esos aromas que comúnmente huelen a pasto cortado, a lavanda, citronela, pueden servir para repelerlos, atraerlos, que permanezcan en un sitio. Eso es lo que ocupan, ¿no? Incluso entre ellos mismos para aparearse, ¿no? Aquí vemos unos insectos que usan feromonas para el proceso del cortejo, del apareamiento. Esa es la parte química. La parte mecánica son todo lo que tenga que ver con sonidos. Todos los sonidos, vibraciones que influyen en ellos para hacer ciertas actividades. Incluso, por ejemplo, las termitas generan una frecuencia de vibración específica que les ayuda para aparearse o para comer. Esto es un proyecto que ahí tenemos y al final lo tocaré un poco más. Y llegamos a lo importante del proyecto. Físicos. Formas, colores, sombras. Todo lo que los insectos relacionan con colores, formas, estructuras, arquitecturas de cosas que los asocian a conductas o comportamientos que ellos realizan día con día. Aquí podemos ver unas flores que de alguna manera así es como los insectos las ven, ¿no? Nosotros vemos de una forma, ellos ven de otra forma con sus ojos compuestos, son celos, y ven bajo una longitud de onda completamente distinta a nosotros. Entender estos conceptos nos lleva a poder entender mejor a los insectos que vamos a controlar. Bien, entramos al tema de plagas agrícolas y aquí hay un sinfín de uso de trampas. Dentro del manejo de plagas existen varios conceptos, varias herramientas llamadas tácticas de control. En agronomía, para los que ya estén con agronomía, después toco esos temas en clase. Dentro de las tácticas de control, pues uno muy usado es la aplicación de productos químicos. Y eso se hace desmedidamente, ¿no? Y ya sabemos todos los impactos que tienen los productos químicos y que pues no es tema de esta plática. Sin embargo, hacer hincapié de todo el impacto que se tiene y que se busca no hacerlo, ¿no? Dentro de estas tácticas existe otra llamada control etológico. ¿Y qué es el control etológico? Es el control de plagas mediante el uso y el entendimiento del comportamiento químico, mecánico y físico. Dentro de ello, las trampas se vuelven estratégicas dentro del físico. Una trampa puede ayudar a contener a un insecto, trampearlo y sacarlo del cultivo antes de que provoque un daño. Y aquí hay un sinfín de trampas que podemos ver. No sé si quieres decir algo. Sí, y por ejemplo, aquí ustedes están viendo las trampas y ahí es donde entramos nosotros como diseñadores. Si se fijan, ya Salvador explicó todo lo que tiene que ver con los insectos. Cómo funciona el insecto, qué tengo que considerar, cómo ve, qué ve, cómo huele, que lo atrae, etcétera, etcétera. Y entonces aquí nosotros, digo, estos no son diseños que haya hecho yo, por supuesto, y mucho menos ese que está allá abajo, que es la botella cortada, pero la realidad es que la gente ante una necesidad la resuelve. Entonces, pues sí, hay algún diseñador que hizo estas trampas o algún ingeniero, usan botellas, o sea, la gente resuelve, pero no funciona al 100%. ¿Se acuerdan que hablábamos de función también? Entonces necesitamos objetos que funcionen. Entonces sí, pues agarran la botella de Coca-Cola, cuesta 2 pesos hacerla, lo que sea, pero al final tiene deficiencias. Agarran un garrafón, lo cortan, tiene un color, funciona, pero no funciona al 100 y ahorita van a ver por qué. Y ahorita van a ver dónde entramos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nos juntamos la ciencia y el diseño, Salvador y yo, los biólogos y los diseñadores? ¿Qué pasa? Primero, el problema, lo que les decía, tienen que llegar con un problema. Llega Salvador con un problema, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito rediseñar una trampa. Y yo, ok, ¿una trampa para qué? Una trampa para moscas. Y me dice, es el problema de la mosca en el mango que afecta en los cultivos. O sea, estamos hablando de un problema a nivel nacional. O sea, imagínense una plaga de mosca que se come todos los mangos, pues no hay producción de mangos.
Entonces, o se baja mucho y por eso también sube el costo del mango, porque no hay tanto mango, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega Salvador y me dice, necesitamos hacer una trampa. Y yo le digo, pues vamos a hacer un mango, ¿no? Entonces, ahorita van a ver cómo trabajamos. Por supuesto, Salvador llega y me empieza a contar todo lo de geotaxia y todos los nombres de las Dielanastrefa, y yo me quedé igual que ustedes, así de vientos. Por supuesto, ese es algo padrísimo en el diseño industrial. Saben todo lo que he aprendido de biología, no se imaginan. Hoy en día, Salvador, nos podemos comunicar bastante bien en nuestros lenguajes, porque yo también cuando le empecé a hablar de lenguajes de diseño, de materiales y de procesos, pues creo que se quedó igual que yo. Y entonces, ahora lo padre es que ahora él sabe, cuando yo estoy hablando técnicamente, él me entiende, y cuando él habla técnicamente, yo lo entiendo. Entonces eso es padrísimo, aprender otras cosas. Entonces dice, bueno, tenemos el problema y entonces ahí entramos nosotros. Vamos a determinar las necesidades por medio de la etnografía. No solo hablé con Salvador, o sea, no solo llegó Salvador y me dijo, necesito la trampa así. Le dije, bueno, necesito hablar con los productores, necesito hablar con quienes ponen las trampas, necesitamos empezar a hacer un equipo interdisciplinario de trabajo que me ayude a entender el problema y las necesidades para poder hacer un mejor diseño. Y entonces empieza la investigación. Ahorita lo van a ver ya con fotos. ¿Dónde hacemos el trabajo interdisciplinario? Nosotros desarrollamos propuestas de diseño, fabricamos los simuladores y prototipos y entonces Salvador se los lleva a campo. Entonces, si se fijan, trabajamos de esta manera. No podemos trabajar el uno sin el otro. Y llegamos a una solución, una aplicación que van a ver ahorita. Bien, básicamente yo les voy a hacer un preámbulo de la problemática, les hablaré de lo que sucede y cómo fue dirigiéndose este proyecto, ¿no? Aquí les presento a la mosca de la fruta, en específico Anastrefa ludens, por allá anda, en la esquina. Bien, Anastrefa ludens era una plaga de alta importancia, o es una plaga de alta importancia agrícola, cuarentenaria, es decir, que no se puede mover de su zona. Impacta varios cultivos, entre ellos el más importante actualmente es el de mango. Puede generar derramas económicas de millones de pesos, ¿no? Y eso puede alterar producciones agrícolas, movimientos de trazabilidad en constructores, manejadores. La merced puede sufrir de impactos económicos, la sociedad se desfragmenta. Entonces, estas plagas pueden ser abismales y más cuando se presenta una plaga de tipo cuarentenaria, que aquí está, ¿no? Lo primero que nace en los años 70, por ahí así, 80, nace la trampa McField, que es una trampa básicamente de cristal que se ocupaba con un aceite. Este aceite traía o un compuesto líquido que atrae a la mosca desde un aroma, compuestos químicos, y la forma, la estructura de cristal, pero no era rentable, no era funcionable, se quebraba con facilidad. Entonces nace una nueva trampa que está de aquel lado, que esta es la trampa Multilure, es esta trampa que tengo aquí. Es una trampa Multilure creada por los gringos que se vende para nosotros y que está autorizada por Senacica y demás. Y el uso del manejo de la trampa pues tiene un formato, ¿no? Esta trampa, cuando yo la veo por primera vez, la conozco, o sea, básicamente el insecto vuela, hace esto de geotaxia, sube y se mete, ¿no? Se introduce, queda aquí adentro. Ok. Y se queda atrapada, aquí se le pone un líquido, se vacía un líquido que trae un aroma especial, se llama Ceratramp, o puede ser algún fermentado de proteínas, que la mosca es atraída, pasa por aquí, queda atrapada, aquí se ahoga y contienen a la plaga antes de que haya un problema sanitario. Y bueno, se vuelve a tapar y básicamente, ok. Básicamente se coloca la trampa, se cuelga y se queda en el árbol y eso es lo que sirve para contener a la plaga sin aplicar productos químicos. Pero no sé si quieras, ok. Y ahí es donde entro yo. Llega Salvador, me enseña esta trampa y pues lo primero que vemos, si se fijan, él no le costó tanto trabajo abrirla. Vean Bueno, la no mano tanto. de Salvador y vean mi mano. Ya no vamos a hablar del profesor de manos grandes, pero bueno. Al final yo tengo una mano muy pequeña, que al fin también eso es algo que vimos con los tramperos. Son gente de Chiapas que son bajitos, tienen otras características morfológicas desde el punto de vista dimensional. Y entonces, por ejemplo, si se fijan, a mí me cuesta, no puedo ni siquiera agarrar la trampa para abrirla. O sea, no puedo. Esta trampa genera dificultades para abrirla, nosotros la estuvimos estudiando. Cuando la cuelgan en el árbol, que se cuelga de aquí, pues llega el viento, la mueve, se sale líquido, o sea, tiene muchos detalles. También, pues aquí la mosca se queda atrapada, entonces trata de salir hasta que se canse y ya se queda en el agua. O sea, nosotros analizamos todo eso, pero ahí es donde entra mi parte también de el diseño pensando en el usuario. ¿Quién la va a armar? ¿Quién la va a poner? ¿Quién la va a colgar?
Y ahí es ahorita van a ver cómo desarrollamos toda esta parte. Bueno, ahorita regresamos al tema de la trampa, les hablaré un poco sobre la mosca. La mosca llega, oviposita a la hembra en los mangos, en este caso mango porque es el cultivo que estamos trabajando. Pone el huevo emerge a larva, se alimenta del mango, cae la larva y vuelve a hacer otra vez. Bueno, en este caso cae como pupa y vuelve a hacer el proceso. Y para el tema de mango, pues nadie quiere un mango con larvas de gusano, ¿no? Les afecta. Si luego Guam echa los gritos al cielo si hay unos gusanitos en el frijol, ¿no? Pero bueno. Entonces, básicamente, esta plaga se volvió un problema. Aquí tenemos a sus hermanas, que también son un problema en otros cultivos agrícolas. Lo que les decía, se hace una sinfín de aplicación de productos químicos que pueden ser abismales. Ustedes tal vez lo ven en pequeño, pero imagínate unas 25 hectáreas, 60 hectáreas, 120,000 hectáreas de aplicación de producto químico. Pues es una cosa salvaje. Entonces nacen este tipo de trampas, este conjunto de trampas que se crean para controlar a un sinfín de plagas, y hay muchas trampas. En este caso, mosca de la fruta Multilure es la que se tiene aprobada. Aquí hay otras trampas que pueden ver que también se ocupan para eso, pero la que comúnmente se ocupa es la fase 4 o en su caso Multilure. Y aquí viene un tema bien interesante de dónde surge todo este proyecto. Cuando a mí me llega esta trampa, yo tenía que, un trampero por lo general llega a ocupar más de 50 trampas al día. O sea, ya de antemano, imagínate operar 50 trampas con esto, ¿no? Cuando yo la tomé, la verdad me pareció muy, muy mala, ¿no? O sea, dije, ah. Y los colegas me decían, si no te gustas la tuya. Yo dije, ¿y si la hago? Sí, sí la hago. ¿Y si la hacemos? Y fue la idea de acercarme con Bertana y decirle, oye, esta cosa no sirve, ¿podemos hacer algo? Y de ahí surgió este proyecto, de decir, no me gusta, la verdad ya me enfadó estarla ocupando, y si hacemos una, pero con conceptos de entomología, etología y diseño industrial. Y de ahí nace esta propuesta, ¿no? De ahí nace este proyecto. Yo me agarro, me voy a Chiapas, vámonos para allá, me voy con mi gente de manejo agrícola en Tapachula, Chiapas, que se produce mango ataulfo por allá, y empezamos a trabajar. Aquí están algunos colegas. Este es un chico de doctorado, de repente me dicen que por qué trabajo con ese chiquillo, pero no, es un chico de doctorado que me ayuda. Y empezamos a plantear todo esto, a usarlas, los diferentes tipos de trampa que existían, usarlas en la mosca de la fruta, y el objetivo era claro para nosotros: desarrollar tecnología eficiente en el monitoreo, muestreo y control de la plaga de la mosca de la fruta en cultivos de mango de la zona sur de México, sobre todo Tapachula, Chiapas. Y ahí es donde empezamos a trabajar nosotros. Nosotros también tenemos que aprender todo este lenguaje, toda esta etología. Nosotros, los diseñadores industriales, trabajamos mucho con bitácoras de diseño. Entonces, por ejemplo, esta es la bitácora que empezamos a trabajar, tomamos las fotos, hacemos el análisis. Bueno, y ahorita les cuento un poquito más por qué. Sí, también mencionar que este proyecto no solo es Bertana y yo, hay muchos colegas detrás de nosotros. O sea, también reconocer al Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, que hay investigadores como yo que trabajan con temas de etología. Está la doctora Rebeca González, el doctor Edimalo, Julio Riveras, Leopoldo. Son colegas que ya son SNI3, investigadores con amplio recorrido sobre esto, y nos sentábamos en Ecosur y veíamos qué es lo que estaba sucediendo con este tema, y ellos me daban su punto de vista. Yo generaba todo un pool de información y me lo traía con Bertana, ¿no? Y le decía, Bertana, esto es lo que creemos nosotros, ¿puedes hacernos esto? Y así surgía esta interacción, y también se sabe que apoyó demasiado, que se sabe que básicamente era un conjunto de productores técnicos que se encargaban de salir a campo y ponerlas a prueba, ¿no? Y Senacica, y en la parte de sanidad vegetal, que era un grupo de colegas que nos apoyaban, ¿no? Pero había mucha gente involucrada. Y de nuestro lado, pues también me acerco y me apoyo con mis compañeros profesores, especialistas en plásticos, especialistas en sustentabilidad. O sea, sí, no es nada más nuestro trabajo. Estas son las fotos del equipo de trabajo del laboratorio, son alumnos de servicio social que nos apoyaron en todo este proceso, estuvieron trabajando arduamente. Y bueno, aquí como pueden ver, empezamos a hacer análisis, hacemos los bocetos, analizamos las partes de la trampa, vemos qué materiales son, cómo están producidas. O sea, tenemos que analizar todo eso. Y ahí, por ejemplo, estamos ya trabajando, se fijan, no solo trabajé con la trampa, como les decía, tuve que preguntarle a Salvador, bueno, ¿y qué funciona? ¿Quién las pone? Entonces, ¿cómo las ponen? O sea, lanzan una cuerda, si se fijan, el árbol mide entre 5 y 6 metros, pero la trampa tiene que quedar a 3 metros y tienen que tener el tino para lanzar la cuerda
y que pase por la rama que está a 3 metros, entonces desde el punto de vista biomecánico yo analizo el movimiento que tienen que hacer para lanzar la cuerda, la fuerza, todo eso, o que de repente también usan estos bastones que son altísimos y que tengan la capacidad y la fuerza para manejar la trampa. Entonces todos esos análisis los vamos viendo para diseñar mejor. Aquí ya los alumnos, mis servicios sociales empiezan a trabajar con sus bocetos, van a ver ahí diferentes diseños, diferentes estilos de bocetaje, cada quien va haciendo sus propuestas. Hicimos algunas entrevistas en línea con los productores en Chiapas. Nosotros ya teníamos una batería de preguntas como etnográficas, o sea, ¿qué necesitan? Así de cuántas trampas ponen, en dónde las ponen, cómo las llevan, todo eso se los preguntamos. Teníamos estas sesiones en línea con todos estos productores. Aquí ya estamos haciendo sesiones de trabajo. Los alumnos teníamos ahí las trampas, empezamos a hacer bocetos, podíamos imprimir en ese momento en las impresoras y empezamos a trabajar, conseguimos otros botes, empezamos a hacer las cabezas, tuvimos problemas con las cuerdas, por ejemplo, pero ahí vamos trabajando. También empezamos a trabajar con biomimética. La biomimética es analizar los elementos que existen en la naturaleza para hacerlos desde el punto de vista de diseño. Si alguien conoce la obra de Gaudí, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con la biomimética, con él, es arquitectura biomimética, todo, él trabajaba mucho con las plantas y con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, analizamos esta flor y desarrollamos una trampa que se parece a eso. Porque estábamos pensando, ahorita no funcionó para la mosca, pero estamos seguros que va a funcionar para otro insecto en específico, que ya después les contaremos en otra ocasión. Entonces, nosotros empezamos a diseñar, cada alumno hace propuestas, las que son mejores y que revisa Salvador, las imprimimos y entonces empiezan a salir estas diferentes propuestas de diseño. Sí, efectivamente, cuando ya Bertana me da los materiales, pues lo que sigue es llevármelas otra vez a campo, ¿no? Ya con todo el pool de información de entrevistas y conceptos, pues los colegas de diseño trabajan y vámonos otra vez a Chiapas. Y básicamente lo que hicimos fue evaluarlas. Lo que hicimos como primer fase son 3 experimentos importantes. Les voy a hablar del primero, que son 3 trampas diseñadas por Guam versus Multilure, ¿no? Y sucede eso, generamos estas trampas. Básicamente, a grosso modo, lo que hacíamos es que en unas jaulas, aquí están las jaulas, son estas jaulas que se ponen en un cultivo de mango. Y lo que hacíamos con esas trampas es colocar 100 moscas al centro, dentro de estas jaulas de organza, y poníamos 2 o 3 modelos. Aquí tenemos 3 modelos de la universidad y Multilure. ¿Qué haríamos? Pues dejábamos 24 horas y veíamos esas moscas para dónde corrían, a dónde se metían. Es lo que buscábamos, ver qué trampa tenía eficiencia de captura. Lo estoy diciendo muy a grosso modo, ¿no? Hay un sinfín de conceptos atrás de entomología que están involucrados. Por ejemplo, si la mosca tiene dieta, si no ha llevado dieta, si está grávida es apareada, si atrae o no se atrae, a qué hora la libero, si la luz cómo golpea, la sombra que genera. O sea, todo eso yo ya lo tenía que haber considerado. Pero a grosso modo, esto era lo que hacíamos, ¿no? Y hacíamos miles de repeticiones, y las ven hasta el fondo, todas las trampas que tenían cultivo de mango. Tenía que ser mango para que el aroma de mango estuviera presente, ¿no? Y pues eso era básicamente lo que hacían. Aquí me tienen trabajando, viendo qué trampa era la que mayor capturaba. Y pues nada, la sorpresa fue interesante. Encontramos que una trampa de alta eficiencia para machos pues fue UAM 3 con 61, o sea, fue abismal. ¿Y qué pasaba? Pues que nació una trampa que fue esta. Bueno, tenía un número 3, pero los colegas de diseño y también el COSUL le llamaron cacahuata, entonces así se quedó la cacahuata. Y pues la cacahuata fue la que tuvo éxito. No sé si quieres hablar del… Sí, y aquí se acuerdan cuando le dije a Salvador, vamos a diseñar mangos. Si se fijan, este diseño es más parecido, digo, no va a ser igual porque es imposible, pero es más parecido a un mango que el de la Multilure, ¿ya se dieron cuenta? Entonces también vean cómo cambiamos la parte donde se va a colgar la trampa, es mucho más cómoda para la mano, ¿sí? Se abre de esta manera. Si se fijan, hace rato lo mencionaste, ahora me toca a mí, aquí se pone líquido, pero cuando ya la cierran es más, o sea, se puede cerrar de esta manera. Ahorita les voy a explicar por qué ahora las entradas están por arriba, pero si se fijan, cuando la trampa ya está volando en el árbol con el aire, ya no se cae el líquido como en la otra. Sí, o sea, si a le ponemos agua, de verdad, se lo juro que les ponemos agua, nomás una sacudida y todo se derrama, ¿no? Y no, esta fue esa gran ventaja que tuvimos con esta trampa. También aclarar un punto,
En este caso, para este modelo de estudio me refiero a la mosca, se presta a que se parente un mango, ¿no? Pero, por ejemplo, el gusano barrenador que se alimenta de la sangre de la vaca, pues hacer una trampa de vaca enorme es una locura. Sin embargo, hay otros parámetros. En este caso sí se ajusta y fue muy asertiva esa parte, ¿no? Antes la idea era en la geotaxia hacer esto, nos dimos cuenta que la entrada mejoraba por acá, que tenía mayor capacidad de captura por aquí, por estas entradas, ¿no? Porque cuando estábamos viendo los videos de las moscas, nosotros veíamos, que eso es algo que también ya Salvador sabía, pero que nosotros también vimos, que llegaba la mosca, empezaba a explorar el mango desde arriba y ya después entraba por abajo. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿y por qué no intentamos que entre desde el principio? Y por eso se hizo este diseño. Digo, algo que sería interesante mencionar, no lo había mencionado, pero está interesante, es que rompe con todas las teorías de la ciencia, de la investigación, de la etología, donde, trataré de no aburrirlos. Eso me encantó tampoco, ¿sabes, Bertana? Pero eso me llamó la atención, hace poco lo estuve analizando. Es que existen 3 procesos de fase para que un insecto localice su planta. 1, la huele a lejos. 2, se acerca a ella. 3, le pone su huevo, ¿no? Estoy usando lenguaje para que me puedan seguir, ¿no? La propuesta era que entraba por aquí y siempre esa era la dinámica. Sorpresa que la tercera fase se la brincaba entrando aquí. Y pues claro, como no tenía entrada, siempre estaba haciendo esta la mosca, entonces llegaba así hasta la mosca y se metía. Entonces rompió con toda la teoría de los gringos, ¿eh? Y esto es brutal, que no lo he escrito eso ni lo he patentado todavía, pero será interesante verlo eso. O sea, eso será interesante, pero rompe con todas las teorías que los colegas de etología venimos explicando, las 3 famosas fases de cómo llegar un insecto a una planta. Pero eso es súper brutal esto. En fin, llegamos al tratamiento 2 o experimento B. Esa parte es donde nos dimos a la tarea de decir, bueno, vale, hemos generado una trampa, pero ¿qué hay en el mundo? En el mundo, literal. Y entonces buscamos las trampas más demandadas a nivel compra de Internet, que es lo que estaban funcionando más, si fueran aprobadas o no aprobadas, porque cada gobierno de cada país tiene su normativa. Y encontramos estas trampas chinas, desafortunadamente todas eran chinas y tenían alta capacidad de captura. Entonces lo que hicimos fue comprarlas, traerlas y llevármelas a campo y someterlas también. Ver qué estaba sucediendo versus Multilure. Y encontramos esto, ¿no? O sea, en hembras encontramos que aquella trampa china 5 es la que tenía alta capacidad de captura. En machos también, ¿no? O sea, había una trampa que era altamente competitiva. Y vale, pues me la llevé, las empecé a estudiar y es lo que encontramos. Encontramos esta trampa que está de aquí al lado, en la parte baja, inferior. La idea era esto. La idea era esto, ¿no? Ya teníamos una trampa que era nuestra y que tenía alto potencial y teníamos una trampa china que tenía alto potencial y Multilure ya estaba de lado. Ya estaba siendo retirada. ¿Quieres hablar algo ahí? Entonces nosotros empezamos, ahí viene esta farsa, el diseño es iterativo, o sea, nosotros empezamos a trabajar y de repente nos enfrentamos a que hay cambios, o sea, ¿sabes qué? Cámbiale aquí, ahorita van a ver todo lo que cambió en la trampa, pero cuando realmente empezamos a buscar en Temu, en Amazon, en no sé, en todo esto y encontramos un chorro de cosas y así de, no manches, ya está todo hecho, no, a ver, vamos a ver qué funciona y cómo podemos mejorarlo. Entonces se compraron las trampas chinas y empezamos a analizar todo el proceso. Ahí, si se fijan, ahí tenemos esa caja esa caja está llena de impresiones, pero empezamos a trabajar con la propuesta y, por ejemplo, empezamos a ver que había problema con que decíamos, ¿por qué no está la eficiencia igual? Yo me di cuenta que el color que el filamento que teníamos era muy claro. Yo de repente vi, es que este amarillo está muy claro. Entonces les dije a mis alumnos, al mercado, así, corran al mercado y tráiganme los mangos, o sea, varios mangos de diferente color, desde el más verde hasta el más maduro. Y como pueden ver, ahí se ve de colores, donde el filamento inicial que teníamos era muy claro y no estaba teniendo tanta eficiencia. Al principio, pues nosotros agarramos y dijimos, pues tráete filamento, pide filamento amarillo. Ahí vamos a Amazon, compramos el filamento, nos llega ese, pero no considerábamos ese punto. Cuando nos dimos cuenta del color, pues no teníamos filamento en ese momento, porque el filamento no es como que vas al súper y lo compras, lo tienes que pedir y tarda un tiempo en llegar. Empezamos a pintarlos con Sharpa, con plumones, con tinta, tintas vegetales, lo que encontramos y no quedaba, hasta que por fin, después de estar haciendo pedidos y demás, conseguimos que nos llegara el filamento de este amarillo. Y entonces empezó a cambiar la cosa y ahí descubrimos también, Salvador y yo, que el color tenía un chorro que ver con la eficiencia de la trampa. Sí, y hablando de color, más bien Hola. Sí, hablando de color, más bien el color, el tono, ¿no? Que era del amarillo. Entonces,
surge ese cambio de la cacahuata y nace esta otra trampa, ¿no? Que es One Tramp 2. En su diseño, si se dan cuenta, tienes estas estructuras para sujetarla mejor. Las entradas son por aquí, pero por acá tiene un capuchón para proteger del agua y que el insecto logre entrar. Entonces nace esta trampa. Nace esta trampa del esfuerzo de generar una renovación en esto. Este es un color amarillo común, pero la que realmente es otro color en un amarillo muy específico. Y pues nada, empezaron a trabajar los colegas de diseño industrial, a desarrollarlo, a generar, y nace esta trampa, ¿no? Con estas características, que era ya más competitiva, y la idea era quitar a la trampa china y hacer su chamba sobre trampa china, ¿no? Aquí estábamos considerando, si se fijan, puedes regresarme la otra, por favor. En los modelos, estos son modelos digitales, fíjense cómo estábamos trabajando ya con este elemento para que a los tramperos les fuera más fácil tener un agarre. ¿Por qué? Porque el líquido, bueno, primero traen las manos mojadas y se resbalan, o también el líquido tiende a ser muy pegostoso, entonces complica la apertura de la trampa. Entonces, si se fijan, tenemos que considerar tantos detalles que ni se imaginan, que a veces ni yo me imagino todo lo que tenemos que considerar, pero ahí vamos. Entonces, vamos trabajando en esto, vamos desarrollando, tuvimos que calcular también la cuerda, porque como les digo, ustedes están tan acostumbrados a abrir una botella que ni cuenta se dan, que se dan 3 vueltas o 2 vueltas, dependiendo de la botella. Cuando tienen que dar más se dan cuenta de que algo está raro, porque di más vueltas. Y entonces nosotros también tenemos que pensar que si un trampero va a montar 50 trampas y tiene que dar 6 vueltas, imagínense cuánto tiempo les va a llevar. Hacemos hasta análisis de tiempos y movimientos en este sentido. Entonces vamos mejorando y entonces si se fijan ya llevamos como 5 trampas de diseño. Ya se dieron cuenta cómo vamos mejorando y mejorando el diseño cada vez. No, y hay más trampas que no trajimos, ¿no? Sí, Incluso no, los orificios son específicos del insecto. Recuerdo que en un momento eran muy pequeños y costaba trabajo entrar, muy grandes, pues entraban y salían, ¿no? Entonces teníamos que cuidar, incluso los colegas hicieron como una chimenea ahí, como una trampa de que al entrar no lograra dejar salir. Y eso fue muy interesante. Experimento C, pues ¿qué teníamos? Teníamos que evaluar a las trampas de WAM, que era la que tenía mayor eficiencia, versus Multilure, versus la China, ¿no? No traigo la China, no me gusta mostrarle a la China. Y vale, hicimos lo mismo, me fui a campo otra vez, ahí me tienen en campo haciendo los experimentos. Comentar que Chiapas es complejo, para los que son de Chiapas saben cómo se vive el tema del narcotráfico, problemas de inseguridad y todo, ¿no? Siempre que venía, pues le sufría por allá. Y también aquí en UAM, con el tema de repente de las huelgas y todo, me acuerdo que trabajamos tiempos forzados y demás para poder trabajarlo, incluso en departamentos de los colegas, ¿no? Sí, una vez se vino un paro y tuvimos que sacar todo y llevarlo al departamento de una compañera y empezar a trabajar desde allá. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué no estoy en las fotos? Porque sí, no es fácil. O sea, yo no puedo estar viajando a Chiapas, no tenemos tanto presupuesto para eso, entonces todos los viajes cuestan. Nosotros preferimos invertirle a los materiales y que fuera Salvador a hacer las pruebas. Él sabe perfectamente lo que tiene que investigar desde nuestro punto de vista. Como ya aprendimos a colaborar, pues no necesitamos así como si no voy yo, esto no funciona. Entonces ha sido muy padre esta experiencia de que no necesariamente tenemos que estar. Lo ideal sería que yo pudiera ir y platicar directamente con la gente, pero es muy lejos, es caro y a veces nos enfrentamos también a estos problemas. Sí, realmente era peligroso, ¿no? También agradecer a la Marina que nos apoyó ahí con temas, porque estuvo con el tema del apoyo, pero sí era de repente los retenes falsos y todo. En agronomía, para los que vamos para agronomía, de repente ya se van familiarizando con ese tipo de cosas que son reales, ¿no? Y que pues dicen, no hables de eso, es real. Trabajamos con temas de complejidades humanas afuera. Y vale, hicimos los experimentos afuera y ahí sí me ven con mi cara de fastidio. Estamos a 70, 80 de humedad relativa y la temperatura que oscila es entre los 47 y 45 grados centígrados. Entonces sí es abismal el calor y sudo todo el tiempo y me siento terrible. Pero pues ahí ya teníamos a Multilure y una de las trampas que se estaba desarrollando y la idea era vencerlo, ¿no? Sí, mi cara que tengo de ya de fuchi. Y llegó la tercera fase, la más compleja, la más complicada. Aquí ya me involucró más actividades, irme a Guerrero y a Chiapas. Pero ya no lo íbamos a hacer en el cultivo de la Marina o en el cultivo de Eddie que nos proporcionó. Eddie es un colega que allá nos apoyaba, sino ya era a buscar las producciones de cultivo que tienen 60, 70 mil hectáreas de mango y dárselas a los tramperos y decir, móntalas, pruébalas y dime qué opinas. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Aquí una postal de Chiapas, era bien hermoso meterme en esos cultivos, porque pues te la pasas ahí bien, bien bonito, de repente ya en un rato está medio solo y sí te sacas de onda, pero está padrísimo, es un cultivo de mangos, estos mangos tienen 6, 7 metros de altura y no están en etapa de cultivo ahorita, sin embargo es una huerta de mango de Chiapas del Toro. Y bueno, Guerrero pues igual, pero quise poner una de Guerrero con la playita y todo el rollo. Cabe mencionar que en Guerrero ahí tuvimos un problema fuerte con Guerrero, pero bueno, no es tema de ahorita eso.
Y pues ya, vale, me llevé a los chicos y nos fuimos y ahí nos apoyaron la gente de CESABEC y demás. Y empezamos a montar las trampas, ¿no? A entender los cultivos, cómo estaban trabajando. Estaban súper organizados. La gente de Guerrero, si en algún momento nos escucha, reconocer y felicitarlos la capacidad de organización que tenían. Mis respetos a estos colegas, ¿no? Aquí lo llevé a los tramperos. Aquí puedes ver a la gente, los chicos tramperos. Son gentes que mueven a los técnicos. Él o ellos son responsables de técnicos y pueden mover 15, 40, 50 técnicos y cada técnico mueve 50 trampas al día. O sea, estamos hablando que llegan a mover miles de trampas, ¿no? O sea, es una locura. Y les dije, toma, pruébala y dime qué piensas. Y nada, o sea, las trataban duro, ¿no? Ahí incluso fue difícil entrar con ellos porque era como de, ¿esto qué? Y era de convencerlos, de trabajar con ellos, úsala, por favor, trabájala, ¿no? Y pues someterlas a campo. Aquí fue en Guerrero, aquí me llevé a los chicos y en Guerrero ahí tratando como de explicarlos, pensaban que vendía algo incluso, ¿no? No queremos comprar nada, digo, no vendo nada, solo pruébenlo, chéquenlo y dime qué piensan, ¿no? Y vale, pues ahí los tienes conociéndolas, trabajándolas, también reconocer aquí al biólogo que nos apoyó en CESABEC, que él dirigía todo el proyecto allá y gracias a su apoyo que tuvimos incondicional, ¿no? Cómo las lavaban, cómo las limpiaban, eso también fue muy importante para Bertana, porque después entendió cómo se tenían que lavar y Bertana dijo que después les hablará de eso, de cómo hizo un cambio, ¿no? En todo este proceso. Se ve muy bonita, pero qué tan rentable es en su proceso de lavado. Y ahí hay un trampero, si se dan cuenta. Adelante. Si se fijan, aquí estamos, ¿se acuerdan lo que les dije de la mano? A esas fotos de las manos es Salvador dándole la mano a un trampero. No, no es cierto. Está midiéndose la mano porque era algo que yo le preguntaba mucho. Me urge saber el tamaño de las manos para poder trabajar. También estábamos viendo cómo la abrían. O sea, sí le pedía videos de la gente, como desde, o sea, porque aquí también viene un principio que se llama diseño intuitivo. O sea, tú tienes que obtener la trampa y que la gente la pueda usar con la menor cantidad de instrucciones. Entonces también es desde cómo la abren, porque no es lo mismo agarrarla así porque el líquido viene aquí y se les cae. Entonces en realidad la tienen que abrir así. O cuando nada más la van a abrir para llenarla, que si la están llenando con los embudos, todos esos detalles para mí son súper importantes en el proceso de diseño. Sí, ese fue un detalle, no tan solo el tema de la mano o mi estructura morfológica, pues era muy diferente a ellos y en promedio, pues ellos era su perfil de mano y fue muy interesante ese proceso, ¿no? Aquí viene, pero un detalle importante, vean al trampero de allá, cómo él está usando botellas de refresco para las trampas, pero vean cómo las carga, todo el equipo que trae, hasta pensamos en el rediseño de los chalecos y cosas así que ya son proyectos mucho más avanzados que van a hacer después a lo mejor, pero sí considero todos estos elementos, cuánto equipo carga, cuánto pesa, cómo lo carga, cómo lo usa, cómo gira, cómo lo tiene que trabajar, cómo lo va a agarrar, etcétera, etcétera. Sí, incluso yo también me fui con ellos, estoy ahí en aquella imagen trabajando y después a la semana yo dije, ay Dios mío, ¿no? Digo, ¿cuánto ganan? No, pues 300 al día. Y yo, ay Dios, ¿no? O sea, sí fue un tema de trabajo abismal y conocerlo. Aquí estoy con los chicos, si se dan cuenta, ahí eran los más altos en promedio. Entonces el tema de ellos era distinto para su cuerpo, ¿no? Para poderla tener. O sea, no solo era una trampa que capture, porque esa es la intención prioritaria, una trampa que sea pensada para el humano. Porque a final de cuentas nosotros los operamos. Esta no sé quién la hizo, ¿no? O sea, no, para los insectos genial, pero nosotros damos igual. Entonces, eso fue bien interesante. Las fotos, los colegas, allá está la doctora Rebeca González, directora general de Salud Forestal Chiapas. Reconocimiento a ella porque también estuvo en todo el apoyo y estuvo apoyándonos al doctor Edimal o doctor Julio Rojas, colegas que siempre estuvieron allá a la altura, ¿no? Y ahí los investigadores de Chiapas y de Guerrero. Y pues nada, desarrollamos y quisimos entender que no era suficiente. El proyecto, como lo llamamos internamente entre nosotros, la trampa perfecta nunca existe. Y entonces seguimos innovando, seguimos generando un nuevo proceso de trampa. Aquí tenemos a los chicos desarrollando otra vez, generando ahí las propuestas. Ahí está la doctora Karina de aquel lado. Y pues nada, se generaron manuales para cada trampa, que eso también buscábamos que fuera intuitivo. Ahorita Bertana les puede hablar un poquito más al respecto, pero la idea era que no fuera tan complejo. O sea, son gente que tiene preparaciones técnicas muy básicas y que explicarle o ir a dar un curso o a darle un panfleto era complejo, ¿no? Entonces buscábamos esto. Aquí teníamos que pensar, por ejemplo, las preguntas que les hacía a los tramperos era, teníamos que saber cuál era su grado escolar para saber cómo nos íbamos a comunicar con ellos,
¿Qué tanto, o sea, por ejemplo, si necesitan aprender a usarla o van a tener que llevar el manual porque están en la humedad, están en otros elementos? Entonces, al final decidimos hacer los manuales sin textos. Bajo el principio, por ejemplo, de los muebles de IKEA, si se han fijado, IKEA nunca usa textos en sus manuales, Lego no usa textos en sus manuales. ¿Por qué tienen que ser muy visuales? Precisamente porque nunca sabes qué tanto sabe leer la gente o qué tanto puede entender un texto. Entonces, son parte de los elementos etnográficos que nosotros consideramos y tenemos que considerar hasta la cultura del área en la que estamos trabajando, cómo funcionan sus jerarquías sociales. Todo eso también lo pensamos. Entonces, aquí pueden ver que mis alumnos de servicio social hicieron los dibujos, hicieron los manuales y se presentan las trampas. Hasta viene cómo se tiene que girar y ya después también se hacen los manuales mucho más profundos del tipo de trampa que se está presentando. Sí, bueno, pues surge esta trampa, que es una de las últimas, ¿no?, que tenemos. Esta ya es como la tercera, cuarta renovación. Bertan ahorita les hablará un poco más al respecto de ella. Tiene una estructura y forma diferente. Tiene un color porque nos sometemos ahorita a temas de patente, de diseño de patente. Por ahí anda Verónica. Muchas gracias, Verónica, que nos está apoyando con todo el tema de patente. Realmente reconocer todo tu trabajo y profesionalismo que hemos tenido. Creo que sin ti no sé qué haríamos, ¿no? Yo no sé qué haría sin todo el proceso. Gracias, Verónica. Y aquí está, esta es la nueva trampa. Igual, Bertana les puede hablar más de ella. Bueno, como pueden ver, esta era la trampa inicial. Préstame tu micrófono. Hicimos cambios. Como pueden ver, esta sí es diferente. Esto se llama modelo en blanco, eso lo van a aprender en diseño industrial. Aquí no necesitamos el color, a veces lo que necesitamos es que la gente entienda el volumen y el tamaño de las cosas antes de que se vaya a campo. Entonces, por ejemplo, vean cómo cambia, descubrimos que se podía romper fácilmente ante el trabajo, entonces le cambiamos la manera en la que sube, no les voy a dar tantos detalles porque está en proceso de patente, pero bueno, vean también cómo a los productores no les gustaron estas, aunque para mí eran muy ergonómicas, no les gustaron estas hendiduras tan grandes. También tiene que ver con el lavado, entonces le dejamos unos pequeños hoyos nada más para que tengan de dónde agarrar. Ahora vean un detalle, por ejemplo, si vieron, tienen que lavarlas, entonces en esta, mi manita, no entra, ¿no? Por ejemplo, entonces no se puede lavar, por esa razón modificamos el diseño. En esta trampa ya entra la mano perfectamente y se puede lavar. Y son detalles, lo que les digo del proceso iterativo del diseño. ¿Sabes qué? Este detalle hay que corregirlo. Para corregir esta dimensión tuvimos que corregir todo el diseño, ¿eh? O sea, no crean que fue, ay, sí, ya nada más le hago más ancho ahí en el SolidWorks y ya, no. Hay que corregir todos los detalles. Entonces, pues aquí viene ya la nueva trampa, es mucho más cómoda. A lo mejor dicen, es que se ven muy chiquitos los hoyos, es que la mosca es muy chiquita, ¿eh? No crean que es una mosca muy chiquita y delgadita. Entonces ahí vamos trabajando con todos estos elementos, también ya trae la marca para que el trampero sepa hasta dónde llega el líquido y todo eso, o sea, ya la tratamos de hacer mucho más intuitiva. Sí, incluso es interesante, ustedes pensarán, una trampa para un líquido, no está diseñada para 250, bueno, voy a dar un pequeño dato, ¿no? Está diseñada para 250 mililitros que acapara 7 días de deshidratarse esa agua en una trampa en las humedades y temperaturas que se oscila Tapachula o Guerrero. Entonces está para 7 días, que 7 días son el máximo que hace un jornal para revisar una trampa. Entonces, si te das cuenta todo lo que hay detrás pensado para esa marca, ¿no? O sea, es abismal todo eso. Y aquí están los manuales, ya manuales más elaborados, más robustos. Aquí pueden ver la verdadera trampa que está, aquí la están viendo en gris, aquí la están viendo real. Y bueno, eso es todo, ¿no? Bueno, aquí yo sí también quiero agradecer, digo, no están aquí en este momento, estuvieron en la mañana, a todos mis alumnos de servicio social que me estuvieron apoyando para poder trabajar esto. Por supuesto, ya tienen que haber terminado la licenciatura porque ya conocen todos los procesos y toda la manera en la que se trabaja. Entonces también no es un trabajo que hago yo sola, yo nada más llego, empiezo a revisar, damos ideas, voy liderando el proyecto desde el punto de vista del diseño industrial, pero yo sin mis alumnos de servicio social y sin mis colegas no podría haber logrado el trabajo que hicimos para apoyar a Salvador. Sí, y bueno, pues esta trampa realmente se buscaba llamar WAM Tramp, en honor a la UAM, para que nosotros tuviéramos una trampa. Sin embargo, no se pudo, ya Verónica y después me corrigió y me dijo que por cuestiones de patente y demás no se puede hacer, entonces se llamó RepTramp, ahora se conoce como RepTramp. Y RepTramp pues básicamente es una trampa eficiente, es una trampa creada para la manipulación humana, fácil de limpiar, fácil de almacenar y sobre todo es mexicana y hecha por UAM. Entonces eso creo que es genial, RepTramp.
Y aquí la puedes ver ya cómo pasó por un sinfín de etapas. ¿Qué tenemos? Esto es interesante, no todo queda aquí, seguimos avanzando, insisto, el proyecto se llama La Trampa Perfecta No Existe. Esto es como un poco exclusivo que dimos para Roberto y para ustedes, lo quisimos dar. No solo esta trampa busca realmente seguir conteniendo a los insectos, sino busca ser una trampa funcional y biológica tanto para los humanos como para la captura. Ahora queremos saber qué tipo de ruido genera cuando hacen estos organismos, es decir, ¿se acuerdan del otro estímulo mecánico? Bueno, ¿qué sonidos podríamos ocupar, no? Y ese es el otro experimento que traemos ahora y volvemos a empezar. Bertana les puede hablar de esto. Hemos desarrollado algo llamado instrumento de medición acústica, yo le llamo caja acústica y Bertana le puso otro nombre. Bueno, espérame un segundo. Aquí lo que es importante mencionar es, ahí dice cuando hacen ciertas cosas. Y precisamente por eso yo le puse otro nombre. El nombre oficial es Instrumento de Medición Acústica, pero este proyecto se realizó con un estudiante de maestría, ¿no? Alejandro, de Servicio Social, que él decía, vamos a ver qué pasa qué sonidos hacen las moscas cuando copulan. Por eso decimos ciertas cosas. Entonces yo le puse la cámara voyerista, porque al final teníamos que poder ver qué hace la mosca, o sea, qué ruido hace la mosca cuando está copulando. Para eso teníamos que tener micrófonos y cámaras y estarlas viendo. Entonces empezamos a trabajar en la revisión. O sea, Salvador me dice, pues yo tengo estos micrófonos, esto es lo que hay. Porque desgraciadamente otro problema al que nos enfrentamos es que los presupuestos son a veces muy bajos. Y entonces ahorita con 2 pesos tenemos que desarrollar cosas muy importantes, entonces a veces agarramos lo que tenemos. Entonces tengo estos equipos, Salvador me dice, tengo este equipo, tengo este micrófono, nosotros tenemos también cámaras Garmin ahí en el laboratorio, él también tenía para poder meterlas en la caja. Ahí tuve que buscar especialistas en acústica que me ayudaran a trabajar toda esta parte. Ahí tuvimos que contactar nuevos especialistas y empezamos a trabajar con Alejandro en todas sus necesidades, analizamos materiales, empezamos a ver cómo funcionan las cosas y empezamos a hacer los primeros simuladores. Los primeros simuladores los hicimos con cartón, era empezar a ver dimensiones, de qué tamaño va a ser la caja, y entonces llegaba Alejandro y se lo decían, sí, esta dimensión me gusta, y entonces nosotros empezamos desde el cartón a trabajar, hacemos un chorro de cálculos estructurales y dimensionales. No todo lo podemos fabricar aquí en la escuela, por ejemplo, esa cámara de acrílico sí se tuvo que mandar a hacer por fuera. Muchas de las cosas las pagamos literalmente Salvador y yo de nuestro bolsillo y empezamos a trabajar con esto, los alumnos hacen este diseño, lo mandamos producir. ¿Por qué transparente? Porque tenemos que tomar el video y tenemos que tener buena visibilidad al momento. Muchas de las piezas las pudimos cortar en el taller de diseño industrial con apoyo de los profesores. Ahí están mis alumnos limpiando, trabajando. Si ven, se alcanza a ver una cajita negra dentro, que es donde cabe la mosca. Estábamos viendo qué le vamos a poner, porque la mosca no va volando en la caja grande, sino que está en la caja chica y en la caja grande va el micrófono, porque lo que teníamos que era lograr aislar el sonido. O sea, mientras hasta la vibración teníamos que considerar. Entonces, un alumno diseñó esa caja que imprimimos ahí en el laboratorio, parece comercial, pero no es comercial. Otro profesor especialista en acústica nos prestó estos regatones que son antivibración y así vamos armando todos estos elementos. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, realmente también como nosotros como investigadores, pues puede ser complejo, ¿no? Me acuerdo cuando se compraron los micrófonos y demás, pues, por ejemplo, los micrófonos andan en 20,000, 30,000, hasta productos de 70,000, ¿no? Y cuando yo tenía que comprar para equipar con Alejandro productos arriba de 40,000, pues yo hacía los deditos así, ojalá y funcione, porque si no funciona, no sé qué voy a hacer con un micrófono ultrasónico, y si me aviento el karaoke va a estar muy interesante, pero nada más, ¿no? Y si era, porque era a final de cuentas recurso nuestro propio. Sí era complejo, ¿no? Y para que llegara el especialista y dijera, mejor hubieras usado un micrófono cardio no sé qué y así de… Sí, hubo cosas así, ¿no? Donde me dijo, esta cámara no hubiera funcionado. Compré una consola de DJ para grabar y me dijo, después no, yo dije, diablos, ahora ando, si alguien está interesado en comprar una para DJ… Bueno, y también reconocer al Departamento de Ciencias de la Comunicación, que estuvo el profesor Roberto, encargado de acústica, y también al colega de acústica, que olvido su nombre, al que nos apoyó con los… Javier, también a reconocerlos a ellos, que se dan cuenta, ya estamos hablando de gente de químicos que se encargan o físicos en el tema de la acústica, de sonidos, ¿no? Y ahorita Alejandro, que hizo estas grabaciones y participó en el Congreso de Ecología Aplicada,
Y creo que fue un exitazo, ¿no? Porque él graba los sonidos y le escuchas claramente la diferencia de sonidos cuando se aparea y cuando no se aparea la mosca, y creo que tenemos la melodía particular de cuando se aparea. Entonces eso es muy interesante y no sé cómo pueden ser insertados en la trampa. Y bueno, después resulta que cuando cerramos la caja queda oscura, si no podemos grabar. Entonces teníamos que también saber qué tipo de iluminación podíamos poner porque la mosca es diurna. Entonces empezamos a hacer pruebas de luz con LED, ahí Salvador nos fue dictando. También metimos una lámpara de luz blanca y Alejandro se las llevó a ver cuál funciona mejor. Y después ya teníamos la caja terminada y, oh, sorpresa, se nos olvidó el detalle de que se iba a Chiapas. Y entonces, ¿y ahora cómo la llevamos a Chiapas? ¿No? La caja pesa 40 kilos. Sí, fue un tema. Entonces, de repente, afortunadamente los diseñadores industriales también sabemos hacer envase y embalaje, preguntamos a expertos también, y mis alumnos tuvimos que diseñar, ahora desde la caja, ir a comprar el cartonzote, cortarlo, pegarlo, diseñar todas las etiquetas que lleva, ponerle todas las protecciones que como teníamos ya 2 pesos lo que nos sobraba, pues agarramos cosas de las espumas de las albercas, de espumas que sobraban de cosas que se compraron y logramos embalarla súper bien para que se fuera a Chiapas, se fue en avión, porque aparte no es lo mismo que se vaya en camión a que se vaya en avión, tenemos que ver también el manejo y que no llegara lastimada, por supuesto todos los equipos de los micrófonos y todo se fueron con Alejandro en el avión en su maleta, pero pues aquí tratamos de meter todo lo que pudimos y al final si se fijan la caja logró llegar bien después de un día de viaje en avión y bueno, esto ya, ahí ya se ve armada y esto se los cuenta Salvador. Sí, pues llegó a Ecosur nuevamente, ahí a Chiapas. Ahí tenemos a Alejandro, que es el chico, si se dan cuenta es muy joven, Alejandro de camisa roja con blanco, él se encargó de grabar los sonidos, llevó allá. Y por el otro lado tenemos a Franco, un estudiante del Colegio de la Frontera Sur, de doctorado. Él está trabajando con capturar los sonidos de los murciélagos, los captura y después los libera estos sonidos ya reproducidos para liberar o controlar al gusano cogollero. Y hemos encontrado resultados bien interesantes de una plaga de maíz donde pues no le gusta el sonido, le aterra, ¿no? O sea, me imagino que es como si yo les pusiera, ay, mis hijos, y no sé, se preocupa, ¿no? Pues así está pasando y tiene buenos resultados y ahorita la cabina la están ocupando allá en Ecosur para hacer sus experimentos y yo creo que va a haber algún dato bien interesante entre la intersección de Ecosur y UAM Xochimilco, ¿no? Y pues eso es básicamente. Y bueno, aquí lo que está padre también es ver que nosotros diseñamos un objeto para un insecto y acabó también pudiendo funcionar para otro tipo de insectos, animales y otros elementos. Y bueno, al final el diseño no solo es eso, también nosotros, o sea, aunque ya terminamos la trampa, bueno, esta todavía viene una segunda fase de rediseño así como estas, vamos a tener que volver a hacerla con otros detalles que estamos resolviendo. Sí, pero como dice aquí, el diseño se sigue haciendo presente, tenemos que hacer los manuales de uso, a nosotros nos gusta que queden muy bien diseñados, le metemos diseño gráfico también, pero al final, aunque el diseño se sigue haciendo presente, como dice la frase, pero sin los investigadores no hay trabajo y sin los usuarios no hay aplicación. Si no consideramos todos elementos, no podemos trabajar de una manera adecuada para mejorar las condiciones de vida o las condiciones de muchos elementos que estamos, con los que podemos trabajar. Pues gracias. Pues muchas gracias. La pasada también fue así. Muchísimas gracias, Salvador, Bertana, por este excelente ejemplo de justamente cómo se puede vivir, aplicar y solucionar problemas que son socialmente relevantes mediante la interdisciplina, la colaboración entre la biología, el diseño, la física, la química, todos los campos que intervienen en este quehacer. Ahora viene un momento importante de la charla, es justamente esto, una charla donde se abre un espacio para que puedan ustedes interactuar. Les pedimos que por favor levanten la mano a cualquier pregunta, comentario, inquietud que quieran compartir con el auditorio y iremos pasando. Vamos con esta primera. ¿La pueden pasar a la compañera? No. Hola, buenas tardes. Primero que nada les quiero felicitar por esto porque para mí es un proyecto muy increíble
y me súper impactó y la verdad sí me impulsa a pues también no dejar de, pues sí, no rendirme y la manera en cómo lo explicaron, la pasión en cómo dijeron todas esas cosas, fue maravilloso. Felicidades primero que nada. Y por último, bueno, y mi pregunta es de que se me hizo muy curioso que al momento de mencionar lo de la trampa, no mencionaran cuánta durabilidad tiene. Y aparte, algo muy importante, algo que se caracteriza mucho la UAM Xochimilco es que por lo general las cosas estamos en contra de plásticos, así que me da mucha curiosidad de qué material van a hacer la trampa y cuánta durabilidad va a tener. Sí, gracias de antemano por tu comentario. Así como tú te sinceras conmigo en tu comentario, también permíteme hacerlo. Estas pláticas son las que más me entusiasman para jóvenes como ustedes. Entiendo que están cansados y también puede ser disperso, como que, oh, y eso de las trampas, qué flojera. Sin embargo, me gusta acercarme a ustedes porque así yo estuve de aquel lado y de repente, pues ahora estoy acá, ¿no? Y dejamos una semillita para que ustedes puedan seguir haciendo. Y son las pláticas que me motivan con las del TIT, ¿no? Y recibir tus felicitaciones me llegan más que una felicitación de algún directivo que me puede decir felicidades y yo, sí. Pero tuya me gusta más porque me hace saber que voy por buen camino y que dejo algo de semilla mía. Bueno, sí, con plásticos. Sería interesante hacerlos biodegradables, pero un trampero va a tener una trampa biodegradable que te dure 30, 40 días cuando necesitas una jornada de 2, 3 años. Entonces el plástico se vuelve estratégico porque lo necesitan ocupar. Esta trampa vale 125 pesos, 130 pesos. Una trampa que te dura poco tiempo, entonces no, el plástico se vuelve asertivo ahí. Es una trampa que puede contaminar, sí, claro, pero la estás reocupe y reocupe. Imagínate las cantidades de lavada, las cantidades de impactos que sufre de golpes o incluso del mismo sol, la radiación del sol, la lluvia, la temperatura. Entonces, ese tipo de materiales no se vuelven asertivos. Sin embargo, la doctora Bertana y su equipo de trabajo ya está planeando algo que no contamine, sin embargo, es lo que ocupamos, la durabilidad. Estas trampas, esta es nueva, pero en uso rudo, 1 año y se mueren. Las ves podridas, rotas, destruidas, porque el trampero la mueve a diestra, siniestra, ¿no? Y en el lavado no es como, ay, te va una, no, o sea, es cientos y cientos y cientos. Entonces, realmente les dura 1 año y si hacemos una trampa realmente más económica con otros materiales, 30 días y volver a comprar nuevas, el gobierno me dice, estás como loco. Sí, pero ahorita la doctora te va a decir. Bueno, recordarás que hablé que también hacemos biomateriales. Esos no los hago yo, los hace la profesora Karina, que actualmente es la coordinadora de la licenciatura en diseño industrial. Y ella precisamente dice, ella estaría feliz contestándote esta pregunta en este momento. El plástico está muy satanizado. En realidad, no siempre el plástico es malo ni es no sustentable. O sea, el plástico es muy bueno siempre y cuando cumpla los requisitos. No es lo mismo hacer la trampa de acrílico que de policarbonato. Tenemos que considerar los elementos que te dijo Salvador de temperatura, la radiación, el sol, el frío, la lluvia, las trampas, los tramperos. Sí tiene que ser plástico porque de metal no puede ser, sería carísimo. ¿Sí? Entonces sí, lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros ya diseñamos la trampa, todavía no pasamos a la siguiente fase que es la producción, que también tiene que ver con los costos. Estos son prototipos que se fabrican aquí en la UAM. Para poder hacer una trampa de este tipo, esto ya se hace por inyección de plástico, donde tenemos que hacer moldes, que los moldes pueden costar hasta 100,000 pesos. Entonces también tenemos que ver materiales, costos y la cantidad de trampas que se van a hacer. Si esto funciona, pues se fabrican 10,000, 100,000 trampas, entonces ya sale el costo y podemos mejorar los materiales, pero no te preocupes, por supuesto estamos pensando, si algo para mí, el diseño industrial lleva inherentes 2 elementos, que es la ergonomía, es decir, el usuario, y la sustentabilidad. De hecho, dentro de la carrera, todos los proyectos que trabajamos tienen que traer un enfoque sustentable que entran desde cuarto con ergonomía y sustentabilidad, y siempre pensamos en que los materiales sean correctos, los procesos sean correctos, que se considere al usuario. Entonces, no te preocupes, muy buena tu pregunta, efectivamente, también agradezco tus felicitaciones, y sí estamos pensando en eso, pero a veces el plástico no es el enemigo. Ya te irás dando cuenta con el tiempo. Ok, muchas gracias y mucho éxito, que todo les salga bien. Gracias.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Pero para hacer clic, pregunta. Sí. Hola, Ricardo, buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre si la maduración del mango fue un punto clave para la captura de las moscas de fruta y si esto hizo que hubiese mayor afluencia en los diferentes tipos de trampas. Esa es una pregunta súper fuerte. Mira, te voy a explicar por qué. Primero, sí, efectivamente, la maduración del mango refleja una longitud de onda específica arriba de 400, 500 nanómetros. Y al notarlo, la diferencia esto es como 300 y algo, 400, no sé. Entonces, nos dimos cuenta que era brutal. Cuando cambiamos el color, no el color, la tonalidad o la longitud de onda, vimos que capturaba mejor. Entonces ahí nos sentamos. Pero una de las cosas que también no consideré es que la sombra del árbol, cuando se hace la corta de poda formativa, no la deja que crezca más de 6 metros porque más alto cuesta complejidad en la cosecha. Entonces esa misma sombra le golpeaba y la tonalidad cambiaba. Entonces fue abismal para nosotros entender que sí, vale, la maduración de un mango refleja una longitud de onda adecuada para una mejor eficiencia de captura, pero la sombra se vuelve interesante, o la reentrada de rayos de luz que puede golpear la trampa o no la puede golpear, o si es un día nubloso. Entonces ahí nos dimos cuenta que el color sí influía, pero que había otro componente, y era el componente del líquido que está dentro, que se llama Ceratramp, o en su caso un líquido hecho con proteínas, que también trampeaba y que buscaba la parte química y la parte visual y se acoplaba. Entonces, la idea es que tenemos una longitud de una escala de amarillos, pero que no debería de ser, ni el de la Multilure, que se adecua y que se ajusta a esos cambios de temperatura, cambios de luz y que está acoplado al compuesto químico interno. ¿Alguien más que quiera participar? Hola. Bueno, yo tengo una pregunta que creo que, bueno, que según yo no se mencionó, pero sí me dejó complicado, ¿no? Es sobre respecto a qué se hace después con la captura del insecto, ¿no? ¿Qué se planea o qué se hace o si se le puede dar algún uso, no sé, algo diferente para, yo que sé, controlar alguna otra plaga o ayudar a la fermentación, lo que sea, no sé si tienen algún plan o similar. ¿Qué se le hace a los insectos capturados? Muy simple. Imagínate que tú tienes moscas en tu casa y pones una trampa para capturar a las moscas. ¿Qué les harías? Pues creo que bueno, yo las sacaría o... Las mata. Entrando ahí se mueren, ¿eh? O sea, entrando aquí se muere. O sea, las matamos y se acabó. Se van a la muerte. Porque si dejamos que vivan, pues se van al mango y tenemos problemas. Entonces la idea es matarlas, asesinarlas. O sea, caen aquí en el líquido, mueren, listo, se sacan y vámonos, lo que sigue, ¿no? Y volvemos a capturar y matamos y las que siguen, ¿no? Pero no matamos con productos químicos. Tampoco se preocupen. Recuerden que son estrategia R. ¿Qué es estrategia R? Ustedes son estrategia K. Es decir, pocos hijos viven mucho. Estrategia R, muchos hijos viven poco. Es decir, una mosca puede tener cientos, miles de hijos. Entonces, como que no le afecta que muera una o dos de sus hijos. Son un problema de plaga, ¿vale? Y si tú le das un cultivo de 60 hectáreas de mango, créeme que no están sufriendo por alimentación o por procesos de reproducción. Entonces simplemente se meten en la trampa, se mueren y listo, y las se tiran y vámonos, lo que sigue. Otra cosa que se puede hacer es que se cuentan cuántas cayeron en esta trampa, cuántas cayeron en la trampa de allá, cuántas cayeron en la trampa de allá y cómo se está comportando la plaga en un cultivo y la trampa te lo dice. Es un indicador de cómo se está moviendo la trampa en un cultivo. Pero ya son temas de agricultura. Hola, yo les quería preguntar de qué compuesto tiene la trampa o el extracto que mostraron en la trampa. Vale, nosotros ocupamos el que ya está comercialmente desarrollado, que es el Ceratramp. El Ceratramp contiene básicamente proteína hidrolizada que con un compuesto mezclado en agua se hidroliza y forma una atracción de fermentación como si fuera un mango liberando compuestos químicos.
pero actualmente el Colegio de la Frontera Sur, que tenemos convenio, el Colegio de la Frontera Sur con UAM, está desarrollando un sinfín de compuestos químicos atrayentes para la mosca de la fruta a base de carambolo, de naranja, de cítricos, que son con mayor potencial de atracción. Sin embargo, te seré muy franco, ¿no? Son costosos. Entonces te valen 3,000, 4,000 pesos los 20 litros, que no es rentable para un productor. Entonces lo que hace el productor es preparar ellos uno con una fermentación de una proteína muy económica, que es una torunda, y eso es lo que ocupan. O luego melaza, sí, melaza con agua, y es lo que ocupan para trampear en gran escala. Cuando es en corta escala o quieren definir ciertos parámetros de movilidad, se ocupa Ceratram o otros compuestos. No desarrollamos unos nosotros, simplemente sujetamos lo que ya estaba en mercado. Lo que nosotros nada más queríamos es jugar con la parte física, no la parte química, aunque sí trabajamos con la parte química. Gracias. Bueno, no. Ya. No lo agarre. Sí, póntelo en la boca, casi aquí. Sí. Ya te pasaron el otro. A ver, sí, ya con esto sí. Yo quería saber sobre el impacto en otro tipo de insectos y sobre todo sobre especies polinizadoras, por ejemplo, y qué otras aplicaciones en otro tipo de cultivo se podría utilizar. Súper perfecto. A eso se le llaman organismos no target, o sea, organismos que no nos interesan y que podría vulnerabilizar la capacidad de entrar ahí, ¿no? Sí, con el tema de polinizadores no hay ningún problema porque el compuesto que trae, recuerda que está diseñado para mosca de la fruta. Y recuerda que la forma y la estructura no es para él, es para la mosca de la fruta. Entonces una abeja no entra aquí, no se le interesa, no es la forma. Si yo quisiera capturar abejas, lo hago de otra forma. Son otras estructuras diferentes, otras trampas diferentes, con otros compuestos diferentes. No le afecta a los polinizadores, pero sí encontramos organismos no target, organismos que andan volando, de repente llegan, se meten y ahí andan y de repente, encontré otro organismo más aquí, ¿no? Y sucede, pero te estoy hablando de que del 100% de experimentos que tuve un 5 o 1%, muy bajo. Y sí encontramos hasta lagartijas o alguna mariposa, pero te estoy hablando de 100, 200 trampas, 1, 2, ¿no? Que de repente cae y voló por azar del destino, pero no. Cada trampa es específica para cada organismo, por eso se plantea toda esta mecánica. Si quisiéramos ocuparlo para otra plaga como para la mosca doméstica, en tu casa te la llevas, no te va a servir. Tendría que ser un organismo que tenga ciertas características que sea sujeto a esto. Creo que hace poco se metieron unas avispas al laboratorio de Bertana, le puso refresco y cayeron ahí. Sí, para eso sí. Pero, por ejemplo, para una cucaracha, para otro insecto, no va a caer. Son trampas específicas para cada insecto. Y la planeación es que en un futuro hagamos más trampas distintas, por ejemplo, para la mosca o el barrenador del ganado, ¿no? Esa es otra de las trampas que queremos hacer. Y otra trampa es para un insecto que está defoliando o está barrenando los pinos de México. Y otra pregunta que quería hacer era sobre el comentario que hizo la compañera de los plásticos, inclusive en la actualidad se ocupa mucho y se habla mucho de lo que es el reutilizar el PET, ¿no? Entonces tengo entendido que dentro de las impresoras también ya se puede manejar ese tipo de plástico, ya hay tratamiento para precisamente hacer el filamento a raíz del PET, ¿no? Sí, de hecho, uno de mis exalumnos diseñó una filamentadora de PET, estamos trabajando en eso, digo, son costosos esos equipos para tenemos cajas de material que queremos reusar, de hecho, ahorita este alumno que diseñó esta filamentadora acaba de entrar a la maestría para trabajar con ese tipo de proyectos, sí estamos considerando todos estos elementos, pero estos, no me acuerdo, creo que estos son de PET.
una cosa son los simuladores, efectivamente, ahorita estos nosotros los vamos a seguir usando para nuestras pláticas y todo eso, pero sí, efectivamente en algún momento tendremos que molerlos y volverlos a utilizar, pero también recuerden que ya pierden ciertas características físicas en su proceso, o sea, tenemos por ejemplo, ¿se acuerdan que les enseñé la placa que venía de las pipetas? Esa es pipeta de primera generación. No, para pipetas en grado biológico no se pueden usar reciclados por el tipo de trabajo de observación y de química que se hacen. Entonces podemos usarlas para otras cosas. Siempre buscaremos esas opciones y tratamos de tirar lo menos que podemos a la basura, pero desgraciadamente en este caso, pues cuando estamos haciendo prototipos estamos a prueba y error. Y lo que podemos lo reusamos y lo que no, pues a veces sí hay un desperdicio, pero sí tratamos de evitar lo más que podemos. Y sí lo trabajamos de esa manera. Nuestra visión de sustentabilidad es en todo el proceso. Trabajamos lo que se llama de la cuna a la cuna, ¿sí? Que es todo este detalle, desde dónde viene el material, cómo viene, cómo lo usamos, sí lo tenemos. Es algo que el diseño industrial lo tiene muy claro en su proceso. Bueno, gracias. Sí. Bueno, yo solamente quisiera igual felicitarlos y agradecerles porque, bueno, no sé, a mí me emociona mucho cómo utilizan, pues, lo interdivisional y, pues, sí, solamente en el micrófono. No, hombre, aquí, ¿no? gracias. Sí. No, está bien, gracias. Ahora sí que ya pudieron ver la importancia de qué hace un biólogo con una diseñadora industrial, ¿no? O sea, ya entendieron por qué es tan importante que trabajemos juntos. Buenas tardes. Reiterar la felicitación por su trabajo. Se me hace muy interesante. Y a lo mejor preguntar algo que, digo, es un tema de interés. Creo que hay varios proyectos que desarrolla el DICS en ese sentido, como prototipos y objetos, bueno, todo eso. Quisiera, digo, por curiosidad, preguntar cómo manejan lo de las patentes, la comercialización de estos productos y ese tipo de cosas, si le pertenecen a la universidad o a los desarrolladores como ustedes, preguntar ese tipo de aspectos en general. Bueno, de hecho nos faltó agradecer al especialista en patentes, Sergio Padilla, que siempre nos ha ayudado, que él es un poco externo. Efectivamente, todos los proyectos que se hacen en DICS son sujetos, no necesariamente a patente, hay otros, el registro industrial, hay el diseño industrial como tal, ya lo irán aprendiendo con el tiempo. Sí, el problema es que la comercialización no es tan sencilla, o sea, la comercialización es muy costosa. O sea, este proyecto como tal, así como lo ven, llevamos 2 años trabajando en él. O sea, desde que empezamos a trabajar en la problemática, son proyectos que tardan mucho. Los proyectos de los estudiantes, pues muchas veces se quedan como en las primeras fases y ya después requieren mucho rediseño. Especialmente en los proyectos terminales, cuando sí encontramos proyectos sujetos a patente, creo que Verónica ya se fue, pero sí la universidad puede apoyar en la asesoría que se requiere para poder registrarlo, para poder protegerlo, también hablamos de protección, entonces sí trabajamos y de hecho llevan materia, bueno no materia, llevan el apoyo de protección industrial, registro industrial, todo eso, para que realmente sepan cómo trabajar. Entonces sí se toma mucho en cuenta en diseño, en todo lo que hacemos nosotros, precisamente la Pata del Halcón tiene un registro industrial de la UAM, y estamos en proceso con estos proyectos también para lograr eso, y los estudiantes también, si se acercan a las oficinas correspondientes, pueden lograr obtener la asesoría para lograr registrar o proteger sus proyectos, pero sí se trabaja. Gracias. Sí, también cabe mencionar que las patentes pues tienen un costo, ¿no? Hay patentes de todo tipo. Si yo quiera patentar el tema del compuesto químico, pues es un dinero más complejo y un tema más complejo. En este caso, pues es más sencillo, ¿no? Cada patente tiene su complejidad. Creo que hay otra pregunta por allá. ¿Sí se me oye? Sí. Bueno, nada más felicitarlos igualmente por su trabajo. Y mi pregunta es si al momento de hacer este diseño y planeación, se tomó en cuenta como el presupuesto, el costo que va a tener el proyecto a gran escala, porque no es lo mismo comprar uno en 200 pesos a comprar miles para montones de hectáreas que van a tener que ser los plantíos. Sí, de hecho sí,
ahorita nosotros nada más nos enfocamos en la parte de prototipos, simuladores. Por ejemplo, la cámara el instrumento de medición acústica nos pudo haber quedado mejor si hubiéramos tenido más presupuesto, porque hubiéramos podido comprar materiales mucho más aislantes que son muy caros. Pero eso ya lo estamos trabajando y estamos consiguiendo el dinero para eso. De ahí a la producción ya se manejan unos procesos que se llaman TRL, que es el Technology Readiness Level, que ya son muchísimos estudios, son estudios que te llevan también casi un año de trabajo, y la idea es mejorar la propuesta de costos de producción. Nosotros en nuestra formación como diseñadores industriales, así que te dé un costo aproximado, ahorita no lo sé. Tengo que checar muchos detalles de producción, de moldes, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos cómo nos tenemos que ir adecuando en los procesos y cómo vamos diseñando, porque también esta trampa que sí logramos imprimir, a lo mejor a la hora de que queremos hacer el molde no tengo ángulos de salida y tengo que modificar algunos elementos. Entonces, si no, no es un proceso tan sencillo, pero sí consideramos que tenemos que ajustarnos a ciertos costos y sobre eso vamos diseñando. Pero eso ya lo traemos como inherente en el proceso de diseño y ya después lo ajustamos con la realidad. Pero sí, también trabajamos con eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo. Creo que ya le levantaron la mano, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo su participación a toda la Bertana, su observador. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para ellos, por favor. Igual agradecemos a toda nuestra audiencia, el siempre compromiso, y les invitamos a seguir nuestras redes sociales, en Facebook de Comunidad Tronco Internacional. También tenemos un canal de YouTube donde hay un repositorio de videos, luego pueden checar otra charla. Y también nuestro Instagram, nos pueden seguir para que vayan enterando de eventos como este o información pertinente a su formación. Pues, muchas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Vale, gracias.